Que Dios les bendiga, que tengan un feliz día. Hoy quisiera compartir con ustedes un pasaje de las Escrituras que tiene que ver con las persecuciones venideras. Ustedes me han escuchado hablar a mí muchas veces, probablemente, acerca de las persecuciones venideras y siempre diciendo que no nos preocupemos, ¿no? Y hoy quiero hablar por ahí unos detalles más de por qué no deberíamos preocuparnos. Yo voy a hacer un pequeño resumen ahora y después voy a leer el texto bíblico acerca de por qué no deberíamos preocuparnos por las persecuciones que van a venir. Primeramente quisiera decir que ninguna persona, ningún creyente que no tenga una relación personal con Cristo va a ser perseguido. Ninguno. Ninguno que no tenga una relación personal con Cristo va a ser perseguido en el tiempo final. Y segundo, si usted tiene una relación personal con Cristo, no le va a preocupar en absoluto la persecución. Es más, se va a gozar de ser participante de los padecimientos de Cristo. Entonces, esa es la razón por la cual nosotros no deberíamos preocuparnos por las futuras persecuciones, porque nadie va a ser perseguido que no tenga una relación personal con Cristo. De hecho, va a ser perseguido justamente por eso, por tener una relación personal con Cristo. Y si usted tiene una relación personal con Cristo hoy día, entonces no le va a preocupar en absoluto las persecuciones. Por eso ustedes siempre me van a escuchar hablar de que van a venir persecuciones, pero no se preocupen. O sea, no nos preocupemos por eso. Y quisiera mencionar algo también antes de leer el texto bíblico, que pueden ir buscándolo si quieren en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4. Algo también que quisiera destacar tiene que ver con las crisis que atravesamos hoy en día. Muchas veces nosotros renegamos de las crisis que atravesamos porque consideramos que los cristianos deberían ser más prósperos o deberían tener menos problemas. Sin embargo, justamente muchas veces Dios permite una serie de problemas, una serie de crisis y de situaciones que nos van capacitando para confiar cada día más en el Señor. Porque los seres humanos siempre buscamos la ayuda humana, siempre buscamos un apoyo humano. Y cuando no hay más apoyo humano, cuando ya no hay más ayuda humana, recién ahí, lamentablemente, esto no debería ser así, pero recién ahí es que empezamos a buscar la ayuda divina. No tenemos ayuda humana, no tenemos apoyo en nadie ni en nada, y por lo tanto ahí miramos hacia arriba. Y lamentablemente, Dios muchas veces tiene que permitir ciertas crisis en nuestra vida para que aprendamos a confiar en Dios, para que aprendamos a tener esa relación personal con Cristo, que de otra manera no la tendríamos. Y en su misericordia Dios permite a veces que padezcamos ciertas situaciones. Ojo, no estoy diciendo que todos los problemas que atravesamos son permitidos por el Señor, muchas veces son consecuencia de nuestras malas decisiones, pero aún así, atravesemos esas crisis siendo agradecidos al Señor. ¿Sí? Hermanos, saben que hace unos días me puse a meditar en una serie de problemas que estaba atravesando y después el Señor me hizo pensar en todas las bendiciones que estaba recibiendo. Entonces el Señor me mostró, ¿no?, todo lo que tenemos, todo lo que recibimos y cómo nos centramos a veces en los problemas. Entonces tenemos que ser agradecidos aún en las crisis. Vamos a leer en Hechos de los Apóstoles un ejemplo acerca de esto, de una persecución que estaban sufriendo los apóstoles y en qué estaba basada esta persecución. Y cómo nosotros debemos prepararnos, hermanos, hoy en día, que todavía no tenemos persecución. Todavía tenemos tiempo de tranquilidad. Obviamente en cada caso particular tendrán sus pruebas, tendrán sus cosas que atravesar, pero tenemos una cierta tranquilidad en general. Pero vamos a leer lo que dice. Esto está en el contexto de la sanación de un hombre cojo, de un hombre lisiado, que según Hechos capítulo 3, versículo 2, era cojo desde el vientre de su madre, o sea, desde que nació era cojo.
y Pedro y Juan habían ido a orar al templo, encontraron a este lisiado. Todo esto está en el capítulo 3, estoy mencionando el contexto nada más. Habían ido a orar y estaba este hombre lisiado y pidiendo dinero, así que ellos le dijeron: no tenemos oro ni plata, pero de lo que tengo te doy, y lo sanaron. Y esto fue de gran testimonio para muchos de los judíos que estaban en ese momento. Y en el capítulo 4 ellos están predicando y comienza lo que nosotros llamamos las persecuciones. Vamos a leer el capítulo 4, versículo 1. Dice así: hablando ellos al pueblo, los sacerdotes y el magistrado del templo y los saduceos vinieron sobre ellos, resentidos de que enseñasen al pueblo y predicasen en Jesús la resurrección de los muertos. Fíjense, hermanos, cuál es el centro del mensaje, que era lo que despertaba el odio y la persecución, de que ellos estuvieran predicando en Jesús la resurrección de los muertos. Si hay algo que odia a Satanás, es que nosotros hablemos de que la muerte fue vencida por Cristo Jesús en el Calvario, de que Él venció la muerte, que resucitó entre los muertos, y esa promesa está para cada uno de nosotros, porque Satanás sabe, hermanos, perfectamente, que si somos librados del temor de la muerte, Satanás no tiene ningún poder sobre nosotros. Si nuestra vista está puesta en la promesa de la resurrección, ¿con qué nos puede amenazar el diablo? Y justamente estos apóstoles estaban predicando la resurrección en Cristo Jesús. Y esto odia a Satanás, porque pierde a sus esclavos, porque los esclavos se mueven con el temor de la muerte. Satanás los amenaza todo el tiempo, entonces los esclavos hacen lo que Satanás quiere, ¿sí? Y vamos a ver también que los apóstoles son amenazados con lo mismo, ¿no? Con el temor de la muerte, pero ya los apóstoles ya no le tienen miedo a la muerte. Y ese es el estado, hermanos, en el que deberíamos estar nosotros, sin temor a la muerte. Entonces dice el verso 3, le echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5.000. O sea, la influencia que ellos habían llegado al pueblo era tremenda. Versículo 5, y aconteció que el día siguiente se reunieron en Jerusalén los principales de ellos y los ancianos y los escribas, y Anás el sumo sacerdote y Caifás, y Juan y Alejandro y todos los que eran del linaje sacerdotal. Y poniéndoles en medio le preguntaron: ¿con qué poder o en qué nombre habéis vosotros hecho esto? Fíjense, algo interesante, hermanos, se cuestiona la autoridad. ¿Con qué autoridad hacemos o dejamos de hacer esto y aquello? Y esto es importante también para nosotros, hermanos. ¿Cuál es nuestra autoridad? ¿Es una autoridad humana? ¿Son los hombres? ¿Autoridades civiles, autoridades religiosas? ¿Son personas a las que admiramos? ¿Cuál es nuestra autoridad? Si nuestra autoridad es humana, es falible. Pero si nuestra autoridad es Cristo, hermanos, nada ni nadie puede impedir la obra que nos ha sido encomendada. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: príncipes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio, y acá viene la parte interesante, ¿no? Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que por el nombre de Jesucristo de Nazaret, al que vosotros crucificasteis, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Esto es muy interesante, hermanos. Cuando los apóstoles en general presentan a Cristo y a Cristo crucificado, y esto es la causa de la persecución, ellos dicen: a quien vosotros crucificasteis. Es verdad que en este caso estaban Anás y Caifás, que fueron partícipes directos del juicio y de la ejecución de Cristo Jesús. Eso es verdad. Pero esto es más abarcante, hermanos. La raza humana fue quien crucificó a Cristo. Cada uno de nosotros fuimos los que crucificamos a Cristo. ¿Cuál es la única diferencia entre los redimidos y los perdidos? Que los redimidos aceptan ese sacrificio, aceptan esa responsabilidad. Dicen: sí, fue por mis pecados que Cristo murió en la cruz. Pero los perdidos no quieren aceptar eso. Y por eso se levanta la persecución.
Pareciera que Pedro simplemente los quiere provocar a ira, pero no es que los quiere provocar a ira, les está diciendo la verdad. Ustedes crucificaron a Cristo y en el nombre de este Cristo a quien ustedes crucificaron, a quien Dios resucitó, este hombre está sano. Fíjense, hermanos, cómo ellos no tenían miedo de testificar acerca de que la muerte de Cristo era en favor de la humanidad. Y Satanás justamente esto es lo que trata de contrarrestar, ¿no? De ocultar la muerte de Cristo. Entonces dice el versículo 11, este Jesús es la piedra reprobada de vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Otra cosa que destaca el apóstol es que el mundo ha rechazado a Cristo. El mundo lo ha dejado de lado, sin embargo es la pieza fundamental de la vida humana. El ser humano no tiene sentido de vivir, no tiene razón de vivir sin Cristo Jesús. En la predicación del Evangelio se dicen estas cosas, y estas cosas son las que levantan la persecución. Se dicen abiertamente, Cristo murió por la raza humana, o sea, los humanos mataron a Cristo, ustedes son responsables de la muerte de Cristo, y ustedes están rechazando a Cristo, quien es el fundamento de la vida. Y dice el versículo 12, una de las declaraciones más tajantes, más directas, por la cual muchos han de ser perseguidos en el tiempo final sin duda, porque ya está empezando a levantarse una persecución en ese sentido. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hermanos, esta declaración es terrible, esta declaración es políticamente incorrecta hoy en día. Está mal visto decir que hay un solo nombre, que hay un solo medio de salvación, que es solamente Jesucristo. No hay otro camino a Dios. No todas las religiones conducen a Dios. No todos los caminos llevan a Dios. Eso está mal visto decir hoy en día. En algunas redes sociales hasta se está empezando a censurar mencionar a Jesús como el único medio de salvación, porque es discriminatorio supuestamente para las demás religiones. Pero este es el mensaje, y ellos lo hablaban sin miedo, y en aquella época obviamente que Jesús era considerado ni siquiera un hombre santo, ni siquiera un profeta, sino un hereje. Ellos lo dijeron directamente, no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y ahora vamos a ver, hermanos, cómo la experiencia personal es lo que levanta la persecución, la experiencia personal con Cristo. Si no tenemos hoy una experiencia personal con Cristo, hermanos, ni nos preocupemos por la persecución, porque a nosotros no nos van a perseguir. Van a perseguir solamente a aquellos que hayan estado con Jesús, que hayan vivido con Jesús en su experiencia personal, que hablen las palabras de Él, que sean un reflejo de su carácter. En el versículo 13 dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras e ignorantes, fíjense qué interesante, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¡Wow! Gloria a Dios, hermanos. Ellos eran hombres sin letras e ignorantes según la vista del mundo. ¿Qué significa sin letras e ignorantes? Que ellos no tenían una formación académica, no habían sido educados en las escuelas bíblicas de aquella época, como el apóstol Pablo, por ejemplo. El apóstol Pablo no era un hombre sin letras, el apóstol Pablo era un hombre letrado. No significa esto que supieran leer o no supieran leer. Probablemente Pedro y Juan sabían leer porque ellos citaban mucho las escrituras, pero no tenían letras en el sentido de que no habían sido educados formalmente, pero habían estado con el maestro más grande del universo, que es Cristo. Habían estado en su presencia, se les habían pegado sus actitudes, su forma de ser, y ellos se maravillaban porque ellos habían conocido a Cristo, lo habían enjuiciado y lo habían matado, y se maravillaban porque veían que ellos habían estado con Jesús. Es nuestra experiencia personal con Cristo, hermanos, lo que nos va a capacitar para predicar el Evangelio. En nuestra experiencia personal con Cristo lo que más va a testificar, más que incluso nuestras palabras. Entonces no importa tanto si tenemos una formación académica, lo que importa es que estemos con Cristo. Y entonces dice en el versículo 14, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba de pie con ellos,
no podían decir nada en contra. Otra cosa importante, hermanos, hay un testimonio visible del poder de Dios. Este hombre que había sido sanado estaba ahí parado con ellos, que había sido cojo durante toda su vida. Era el testimonio andante del poder de Cristo. Hermanos, si no estuvimos con Cristo, si no anduvimos con Él, si no hay un testimonio en nuestra vida, si no hay frutos que se puedan ver, ¿qué testimonio vamos a dar? No vamos a ser perseguidos por eso, vamos a ser perseguidos porque estuvimos con Cristo y porque damos testimonio con frutos y con pruebas innegables del poder de Cristo. ¿Sí? Ahí estaba el sanado como testimonio viviente. Versículo 15. Y habiendo ordenado que salieran del concilio, deliberaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto un milagro notable ha sido hecho por ellos, manifiesto a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. ¿Cuál es el testimonio, hermanos, que no se puede negar, que no se puede rebatir, que no se puede discutir? Ustedes saben que hay muchos debates en las redes sociales, hay muchos intercambios de ideas y muchas veces tenemos que defender puntos de vista diferentes acerca de la Biblia. Pero ¿qué es algo que no se puede negar? Algo que no se puede debatir, algo que es irrefutable. La obra de Dios, el milagro, la transformación del carácter. El poder de Dios no se discute, por eso es que Cristo, cuando hizo tantos milagros, esa generación adúltera y perversa tenía el descaro todavía de pedir señales del cielo, cuando ellos podían ver con sus propios ojos el poder de Dios. Entonces dice, sin embargo, para que no se divulgue más por el pueblo, amenacémosle. ¿Con qué podían amenazar a estos hombres que ya no tenían temor a la muerte, hermano? No había forma de amenazarlos, ¿no? Pero ella dice, bueno, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen el nombre de Jesús. A nosotros nos va a pasar algo parecido, hermanos. Se nos va a intimar, se nos va a amenazar de que de ninguna manera hablemos del nombre de Jesús, de su segunda venida, de sus mandamientos, de su ley, de su sábado. Se nos va a decir, de ninguna manera hablen acerca del verdadero Cristo. El mundo entero va a aceptar a un falso Cristo, sabemos eso, y una falsa doctrina. Y a nosotros se nos va a intimar de que no hablemos de ese verdadero Cristo, con su ley, con sus mandamientos, con su segunda venida. Entonces dice en el versículo 19, ¿cuál fue la actitud de Pedro y de Juan? Mas Pedro y Juan respondiendo le dijeron, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Fíjense, hermanos, qué interesante, estas personas estaban apresadas, estaban detenidas, se les da una condición para su liberación, les dicen, bueno, lo vamos a dejar ir, pero no prediquen más en el nombre de Jesús. Ellos podrían haber mentido, ellos podrían haber dicho, sí, está bien, o no podrían no haber dicho nada, quedarse en silencio, asentir con la cabeza, o darles a entender de alguna manera que iban a obedecer esa orden. Pero los cristianos nunca mienten, aun en las situaciones más críticas. Los cristianos siempre testifican acerca de la verdad y le dijeron, ¿a usted les parece justo que nosotros le obedezcamos a usted antes que a Dios? Nosotros no vamos a seguir ese mandato que ustedes nos están dando. Directamente se lo dijo el apóstol Pedro, después en el capítulo 5, ustedes lo pueden leer, que nuevamente los detienen y les preguntan, y ahí es donde Pedro dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, en el 5, versículo 29, ¿sí? Entonces en el verso 20 dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos leído en la Biblia. ¿Dice eso? No. Es verdad que tenemos que leer en la Biblia, es verdad que tenemos que leer en la Escritura, el Espíritu y Profecía, pero no dice, no podemos dejar de decir lo que hemos leído en la Biblia, no dice eso, dice, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, experiencia personal con Cristo, no teoría, no la teoría, sino la experiencia personal con Cristo. Nosotros necesitamos, hermanos, una experiencia personal con Cristo. Muchas veces son las crisis que atravesamos en nuestra vida los que nos permiten tener esa experiencia personal con Cristo.
Necesitamos saber que Dios está con nosotros, necesitamos escucharle que nos hable a través de las Escrituras, no solamente porque la leemos, sino porque Dios nos habla personalmente a nosotros en nuestras necesidades personales, porque oramos y vemos su respuesta. Más allá de que la respuesta nos guste o no, ese es otro tema, pero sabemos que le hablamos y Él nos responde. Escuchamos su voz al escuchar y prestar atención en nuestra conciencia a la voz del Espíritu Santo. ¿Sí? Vemos su poder obrando en nuestra vida, en la vida de otras personas. Podemos percibir ese testimonio. Solamente teniendo una experiencia personal vamos a testificar como Pedro y como Juan. Ellos no podían dejar de hablar lo que habían visto y oído. Experiencia personal. Ellos estuvieron con Jesús. Y era tan notorio que estuvieron con Jesús que hasta sus mismos captores, digamos, ¿no?, que eran Anás y Caifás y los sacerdotes, se maravillaban porque se daban cuenta de que ellos estuvieron con Jesús. Hermanos, esa es la experiencia que tenemos que tener nosotros. Versículo 21. Después de amenazarles más y no hallando nada con qué castigarles, les dejaron ir por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había sido hecho. Porque el hombre en quien había sido hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. O sea, por más de 40 años era evidente, era algo que todo el mundo sabía, que este hombre había sido cojo. Y esto no podía ser fingido, esto no podía ser arreglado, no podía ser actuado. Este era un milagro verdadero. Si ellos vieron el poder de Dios manifestarse. Y nosotros necesitamos, hermanos, esa experiencia personal para poder testificar como ellos. No nos preocupemos hoy por las persecuciones que vendrán. Primeramente porque si no tenemos una experiencia personal con Cristo no vamos a ser perseguidos. Y segundo porque si tenemos la experiencia personal con Cristo no nos va a preocupar en absoluto, como a Pedro y como a Juan, sino que es más, nos vamos a gozar de ser participantes de los padecimientos de Cristo. Que Dios les bendiga y que puedan empezar este día tomando la mano del Señor y meditando en estos pasajes de las Escrituras.